¿Alguna vez has sentido que hay algo sobre Aconatán que nunca se ha contado realmente? Esa sensación de que detrás de la historia oficial existe una verdad más grande, más profunda, que sacude todo lo que aprendimos sobre el antiguo Egipto, el faraón hereje, que desafió 3000 años de tradición, que borró los nombres de los dioses ancestrales y erigió una ciudad entera dedicada a un solo disco solar. Pero, ¿y si esta revolución religiosa no fuera solo sobre fe? ¿Y si Aconatón hubiera descubierto algo tan perturbador, tan imposible de aceptar, que tenía que ser borrado de la historia para siempre? Algo sobre quién realmente construyó los cimientos de la civilización egipcia, milenios antes de las primeras dinastías conocidas. Hay un silencio en el desierto, no el silencio común de las arenas movedizas o del viento que atraviesa las dunas, sino un silencio más profundo, más antiguo. Es el tipo de quietud que se cierne sobre secretos enterrados, sobre verdades que alguien decidió que no deberían ser conocidas. En el Valle de los Reyes, entre tumbas abiertas y jeroglíficos desgastados por el tiempo, hay nombres que fueron preservados con oro y piedra. Y luego está Aconatán, el faraón, cuyo nombre fue sistemáticamente borrado, cuyas imágenes fueron desfiguradas, cuyos templos fueron destruidos ladrillo a ladrillo. La historia oficial nos dice que fue castigado por herejía, por abandonar a los dioses tradicionales de Egipto. Pero cuanto más profundo nos sumergimos en las arenas del tiempo, más incompleta parece esta explicación, casi demasiado conveniente. Porque lo que Aconatán hizo no fue solo cambiar de dios. Cambió toda la cosmología egipcia, toda la estructura de poder, toda la narrativa sobre los orígenes de la civilización a lo largo del Nilo, alrededor del 1350, antes de la era común. Cuando Egipto ya era antiguo incluso para los estándares antiguos, cuando las pirámides de Giza ya tenían más de 1000 años, un joven príncipe llamado Amenhotep subió al trono. Heredó un imperio en la cúspide de su poder, riquezas inimaginables, ejércitos invencibles, sacerdotes que controlaban no solo los templos, sino la propia narrativa de la historia egipcia. Estos sacerdotes guardaban conocimientos ancestrales, textos que hablaban de tiempos aún más remotos, de reyes que reinaron por periodos imposibles, de sabiduría que venía de antes del diluvio, de construcciones que desafiaban la lógica de las herramientas de cobre y bronce. Pero algo sucedió con el joven faraón. En el 5.º año de su gobierno, hizo algo sin precedentes. Cambió su nombre a Akenatón, que significa aquel que es útil a Atón, y declaró que todos los dioses de Egipto eran falsos. Había solo un dios verdadero, Anatón, el disco solar. Si usted siente esta misma fascinación por el antiguo Egipto, por estas historias que la historia oficial no cuenta completamente, este canal fue hecho para usted. Aquí, vamos juntos a desvelar los misterios de Aconatán y de tantos otros secretos enterrados en las arenas del tiempo. Suscríbase al canal para no perderse ninguna nueva revelación. Y deje un like si esta jornada ya está tocando algo dentro de usted. En los comentarios, comparta lo que más le intriga sobre este faraón revolucionario. Su voz importa aquí, porque tal vez juntos podamos ver lo que los libros no muestran. El cambio no fue gradual. Aconatón simplemente declaró que milenios de tradición religiosa eran una mentira. Los templos fueron cerrados, y los sacerdotes, que controlaban vasta influencia, vieron su poder evaporarse de la noche a la mañana. Y luego vino el cambio más radical de todos. Aconatán abandonó Tebas y construyó una ciudad entera desde cero en el desierto Acotán. El horizonte de Atonan, hoy, conocemos sus ruinas como Amarna. Todo era bañado por la luz del sol, directo, sin misterio. Pero esta transparencia aparente ocultaba algo más profundo, porque en los relieves de Amarna hay pistas de que su revolución no era solo teológica. Él estaba reescribiendo la historia. Los textos de Amarna hablan de Atón como el creador de todas las tierras, de todos los pueblos. Esto era revolucionario. Pero Akenatón iba más allá. Hablaba de ciclos, de eras anteriors, de conocimiento que venía de un tiempo antes del tiempo, cuando los primeros seres conscientes miraban al sol y comprendían. Historiadores modernos a menudo interpretan estas referencias como poesía, pero ¿y si no lo fueran? ¿Y si Aconatán hubiera tenido acceso a registros que hablaban de civilizaciones anteriores, de periodos de desarrollo humano que precedían a las primeras dinastías egipcias por decenas de miles de años? Registros
que sugerían que Egipto no era la cuna de la civilización, sino solo su heredero más reciente. Hay algo perturbador en la cronología egipcia cuando se mira de cerca. Las listas de reyes hablan de dinastías que reinaron por miles, hasta decenas de miles de años. La tradición egipcia hablaba de la categoría extraña de los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, seres que no eran exactamente dioses ni exactamente humanos, que habrían gobernado por más de 13.000 años. Para los egiptólogos, estas cronologías eran obviamente míticas, pero Akonatán parece haber tomado estos registros en serio. Parece haber creído que la historia de Egipto era mucho más larga y más compleja de lo que la narrativa oficial de los sacerdotes de Amón permitía. Y esto lo puso en ruta de colisión con toda la estructura de poder. Ahora quiero saber de usted, que está siguiendo esta jornada hasta aquí. ¿Usted también siente que Akonetán fue borrado de la historia por una razón mayor de la que nos cuentan? ¿Esa sensación de que algo profundo fue escondido intencionalmente? Escriba en los comentarios, Akonetán sabía demasiado. Quiero entender cuántas personas sienten esto también, porque tal vez juntos podamos ver lo que los libros no muestran. Su voz importa aquí, y puede ayudar a otras personas a percibir que no están solas en esta búsqueda. La arte de Amarna es otro enigma. Akonatán y su familia son mostrados con cráneos alargados, torsos estrechos, caderas anchas, características que no aparecen en ninguna otra dinastía. Algunos sugieren una condición médica, pero esta explicación no da cuenta de la totalidad del fenómeno, porque Nobles y la esposa Nefertiti aparecen con las mismas proporciones inusuales. ¿Será que Akonatán estaba intentando mostrar algo? ¿Establecer una conexión visual con un tipo diferente de humanidad? ¿Será que estaba intentando decir que la verdadera línea real se remontaba a seres que precedieron a las primeras dinastías conocidas? Hay una teoría de que Akonetán estaba intentando recuperar características físicas de un linaje anterior. Textos antiguos hablan de los Neteru, los dioses, como seres que caminaron entre los hombres y que enseñaron las artes de la civilización, con cuerpos esbeltos y cabezas grandes. ¿Será que Akonatán se estaba representando no como era, sino como los constructores originales de la civilización egipcia habrían sido? Lo que hace esta posibilidad aún más intrigante es el contexto geológico. El Sahara ya fue verde durante el último período húmedo africano, que terminó hace unos 500 años. La región que hoy es un desierto inhóspito estaba cubierta por sabanas y lagos. Las poblaciones que vivían allí fueron forzadas a migrar hacia el Nilo. ¿Qué sucedió con el conocimiento de estas poblaciones? Estructuras como Napta Playa sugieren conocimiento astronómico avanzado, mucho antes de las primeras dinastías. Y si algunas de estas poblaciones ya poseyeran niveles de sofisticación que la arqueología aún no reconoció plenamente, Akonatán tenía acceso a los archivos secretos de los templos. Es posible que hubiera examinado textos que hablaban del Zep-Tepi, la primera vez, una era dorada cuando los dioses caminaban abiertamente en la tierra. Akonatán parece haber interpretado estos textos literalmente, creyendo que el Zep-Tepi fue un período histórico real, cuando una civilización avanzada existió y dejó rastros de su conocimiento. La ubicación de Amarna no fue elegida aleatoriamente. Akonatán construyó su ciudad en un área que, en tiempos mucho más antiguos, fue parte de un sistema lacustre más grande. ¿Será que eligió este lugar porque sabía que había sido importante antes? Porque registros antiguos indicaban que era un lugar de poder, un lugar donde la civilización primera había dejado sus marcas. Los textos de Amarna también contienen referencias intrigantes a la luz y el conocimiento. Atón es descrito en términos que van más allá de la poesía religiosa convencional, comparado con rayos que penetran todas las cosas, que revelan lo oculto. ¿Será que Akonatán estaba intentando describir, en el lenguaje disponible, conceptos de energía, radiación o fenómenos electromagnéticos que él observó o comprendió a partir de textos antiguos? La resistencia a los sacerdotes de Amón no era solo sobre poder político, era sobre control de la narrativa histórica. Los sacerdotes decidían qué textos se copiaban, cuáles se preservaban, cuál versión de la historia sería transmitida. Y Akonatán, al desafiar a los sacerdotes, estaba diciendo, en esencia, que la historia que contaban estaba incompleta, tal vez intencionalmente, que había capítulos anteriores, civilizaciones anteriores, conocimientos que fueron suprimidos, olvidados. Y por eso,
él tenía que ser borrado. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Tras la muerte de Aconatán, la máquina del olvido fue activada. Amarna fue abandonada tan rápidamente que muchos objetos personales fueron dejados atrás. El culto a Atón fue abandonado, y comenzó la damnatio memoriae, la destrucción deliberada de la memoria de Aconeitan. Su nombre fue removido de las listas reales. Sus templos fueron sistemáticamente demolidos y las piedras reutilizadas, enterrando físicamente los restos de su revolución. Pero las memorias suprimidas tienen una manera de resurgir. Fragmentos de textos de Amarna sobrevivieron, y entre ellos había referencias a sabiduría antigua, a conocimientos transmitidos desde tiempos inmemoriales, a una época en que los límites entre dioses y hombres eran menos claros. Hoy, leídos a la luz de la arqueología marina y la geología, estas referencias comienzan a sonar menos como mito y más como memoria distorsionada. La verdad incómoda es que no sabemos realmente cuán antigua es la civilización humana. La narrativa convencional no considera que la Mayo era parte de la actividad humana de los últimos 100.000 años, ocurrió en planicies costeras, que ahora están sumergidas por el aumento del nivel del mar, tras la última era glacial. ¿Qué estructuras, qué asentamientos, qué registros de civilizaciones enteras están ahora en el fondo del océano? Aconetán puede haber tenido acceso a fragmentos de estas historias perdidas. Es posible que entre los archivos de los templos hubiera documentos que se remontaban a periodos muy anteriores a la primera dinastía, y si estos documentos hablaban de civilizaciones costeras que fueron engullidas por el mar, Aconatán habría percibido que la historia oficial del Nilo era solo el capítulo más reciente de una historia mucho más larga, y que reconocer esto socavaría la autoridad de los sacerdotes, que basaban su poder en ser los guardianes de una tradición ininterrumpida. Akenatón no fue borrado solo por cambiar de Dios. Fue borrado porque estaba señalando algo que la estructura de poder egipcia no podía permitir que fuera reconocido, en que la civilización y el conocimiento no comenzaron con Egipto, sino que vinieron de antes, de eras olvidadas. Reconocer esto desestabilizaría toda la base ideológica del Estado faraónico. El verdadero legado de Aconatán no son sus templos al sol, sino la pregunta que hizo y que resonó a través de los milenios hasta llegar a nosotros. La pregunta sobre qué vino antes, sobre quién construyó primero, sobre qué conocimiento se perdió y por qué. Una pregunta que la historia prefiere no responder, porque las respuestas pueden cambiar todo lo que pensamos saber sobre quiénes somos y de dónde venimos. La noche cae sobre el desierto nuevamente, como cayó por millones de noches antes. Y en algún lugar, bajo las arenas, en el borrado deliberado del nombre del faraón hereje, hay una pregunta para nosotros. ¿De dónde realmente vinimos? ¿Quién estaba aquí antes? ¿Y qué sabían ellos que fuimos enseñados a olvidar?